Queridos amigos, tengan todos muy buenos días. Que el Señor les bendiga abundantemente. En esta ocasión quiero invitarlos a que hagamos una reflexión profunda en la afirmación: la misericordia es incondicional. Y quiero inspirar este mensaje o esta reflexión en el versículo 33 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, que dice textualmente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Queridos amigos, antes de hacer mis comentarios, quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones, algunos comentarios bíblicos y tomadas de diccionarios bíblicos. ¿Qué significa la misericordia? ¿O qué significa la misericordia es incondicional? En su definición más simple, la misericordia es la liberación del juicio, mientras que la gracia es extender bondad a los indignos. Extender la gran misericordia o entender la gran misericordia de Dios hacia nosotros nos ayuda a aceptar que Él nos ama incondicionalmente y que nada puede separarnos de su amor. ¿Qué significa incondicional según la Biblia? Significa sin condición o sin limitación. Absoluto es actuar desinteresadamente. Mis queridos amigos, dentro de la misericordia, fíjense que el título que le coloqué a esta reflexión, la misericordia es incondicional. Dentro de la misericordia podemos afirmar que está implícito la incondicionalidad, porque el mismo Señor nos dio el ejemplo de que Él no está mirando condiciones. Él es movido a misericordia por su amor y Él no está mirando las condiciones de la gente al que Él le hace misericordia. Porque fíjense, ese texto para muestra un botón, esa palabra dada, esa promesa dada al profeta Jeremías: por la misericordia de Dios o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Este es un ejemplo, un texto que refuerza esta afirmación que estoy haciendo, que la misericordia de Dios, la misericordia que nosotros debemos practicar, tiene que ser incondicional. Volviendo al texto leído, el versículo 33 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que esto es un ejemplo muy propicio para explicar estas cosas que estoy afirmando en esta mañana. La misericordia es incondicional. Este texto es tomado del contexto del episodio del buen samaritano, de la parábola, digamos la famosa parábola del buen samaritano, que hace referencia que en una ocasión venía un hombre desde Jerusalén a Jericó y fue abordado por unos delincuentes, por unos ladrones que lo despojaron de sus pertenencias y lo maltrataron, le dieron, parafraseando el texto, le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Y dice el texto que vino un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Sigue diciendo que vino también un levita y lo vio y siguió de largo. Fíjense que los sacerdotes en aquel entonces eran las personas que intercedían por la gente, que recibían los sacrificios, personas que deberían ser personas dedicadas a Dios, consagradas a Dios, que practicaban los mandamientos de Dios. De igual manera, los levitas tenían la tribu de Israel, o sea, un leví pertenece a la tribu un levita pertenece a la tribu de Leví, que eran los encargados de organizar los cultos, de hacer las cosas en el templo. También conocían los mandamientos de Dios. Pero lo que es más impactante e impresionante es que los samaritanos se odiaban con los judíos a muerte, con los israelitos se odiaban.
Sin embargo, este samaritano fue movido a misericordia. Este samaritano, en él se activó el amor de Dios, porque él no vio esa limitación, no vio en ese momento, vio fue la necesidad que este hombre que encontró medio muerto en el camino tenía. Entonces él se dejó mover por el amor, se fue a la acción y bueno, dice que le curó las heridas con vino y aceite y lo llevó al mesón y otro día salió y le dijo al mesonero que le dio 2 denarios al mesonero. Un denario, para tener más o menos una idea de las cantidades que le dio, representaba un día de trabajo en aquel entonces. Entonces que si necesitaba más dinero, él se lo pagaba el día siguiente. De tal manera, mis queridos hermanos, que yo creo que la esencia de esta enseñanza, ya para ir culminando la enseñanza de esta reflexión, es que nosotros tenemos que practicar la misericordia de Dios incondicionalmente, de una manera desinteresada, dejarnos mover por ese amor intenso del Señor, por ese amor puro del Señor, porque porque si nos ponemos a mirar si la persona es digna o no de recibir la ayuda que le vamos a dar, no lo vamos a hacer nunca. Y sé como el Señor, pues, el Señor nunca se fijó en esas cosas. El Señor nunca se fijó en las limitaciones, en las condiciones que la gente tenía. Bueno, buen día, mis hermanos. Señor les bendiga. Va a ser una buena semana.